¿Qué tal, muchachos? Bien, vamos a resolver el problema 6.1 del libro de estática de Byron Johnson. Se tiene una armadura, es una estructura del tipo armadura, en la cual se le está aplicando 84 kilonewton en el punto B. Nos solicitan que determinemos eh, si los elementos se encuentran a tensión o a compresión y que apliquemos para ello el método de nodos. Bueno, el método de nodos implica que analicemos dicho nodo aplicando un diagrama de cuerpo libre en ese punto específico. Y bueno, por lo tanto, empezaríamos analizando el nodo B. Si analizamos el nodo B, quedaría de la siguiente forma. Para esto, comenzamos dibujando de manera aislada el nodo B y posteriormente colocar las fuerzas que estarían actuando en dicho nodo. La primera fuerza que fácilmente podríamos deducir que está siendo aplicada en el punto B, pues sería la fuerza de 84 kN, pues ya está especificada. Sin embargo, existen otras fuerzas que se están desarrollando en ese punto y son debido a los propios elementos, las reacciones que están dando los propios elementos debido a esa acción de 84 kN. Bueno, debido a que esta estructura es de tipo armadura, se sabe que los elementos se encuentran trabajando solo a tensión o compresión. Por lo tanto, las fuerzas que estarían trabajando en cada uno de los elementos estarían dado con la misma dirección del propio elemento. Por lo tanto, el elemento AB estaría planteando una reacción en el punto B en este sentido, con el objeto de tratar de equilibrar la fuerza de 84 kN, mientras que el elemento BC estaría trabajando o reaccionando de esta manera. El sentido de las fuerzas se puede dar imaginando cómo estarían trabajando los elementos de acuerdo a la acción que se está aplicando. Se puede fácilmente deducir que dado una fuerza de 84 kN de manera vertical con sentido hacia abajo en el punto B, implicaría que la barra AB estuviese trabajando a tensión y por lo tanto en el punto B pues estaría desarrollando una reacción en el sentido tal como se muestra en esta figura. Mientras que la barra o elemento BC estaría trabajando a compresión. Esta fuerza estaría comprimiendo, tratando de comprimir al elemento BC y por lo tanto el elemento BC reaccionaría de esta manera en el punto B. Bien, una vez que ya tenemos las fuerzas planteadas en el diagrama de cuerpo libre del nodo B, lo siguiente sería, dado que tenemos tres fuerzas, podríamos construir un triángulo de fuerzas donde dicho triángulo de fuerzas pudiese plantear la suma vectorial de estas fuerzas y de alguna manera estaríamos planteando también que la sumatoria de fuerzas es igual a cero debido a que al formar un triángulo pues se estaría desarrollando una figura cerrada, un área. Bueno, por lo tanto haríamos lo siguiente. Para construir el triángulo de fuerzas lo único que sería es tomar cualquiera de las fuerzas, iniciar con alguna de ellas y posteriormente ir colocando en el extremo de dicha fuerza que seleccionamos la siguiente fuerza que seleccionemos. Ya sea, por ejemplo, si seleccionamos esta, la colocaríamos en el extremo. El inicio de la flecha lo colocamos en el extremo de la anterior que teníamos. Y bueno, me traeré la etiqueta para siempre saber a qué fuerza nos estamos refiriendo. Y posteriormente, aquí me equivoqué, la fuerza que me llevé era esta. Y la última fuerza que me hace falta, continuando con la misma lógica o dinámica, pues recuerden que el inicio de la flecha va
en el extremo del anterior y me llevaré la etiqueta correspondiente a esa fuerza. Luego aquí pues nada más sería extender un poco más las longitudes de las flechas, esto con el objetivo de plantear un triángulo. De esta manera pues ahora, dado que lo que conocemos, podríamos considerar que la magnitud de las fuerzas es equivalente a la longitud de los lados del triángulo que se está formando. Entonces, aplicando trigonometría, será quizá posible encontrar la magnitud de las fuerzas que en este caso son desconocidas o incógnitas, la fuerza que estaría operando o siendo aplicada en el elemento AB y en el elemento BC. Bien. Debido a que lo único que conocemos, dado el planteamiento del triángulo de fuerzas que acabamos de dibujar, es solamente uno de los lados, y bueno, pues podríamos encontrar algo más de información que nos pueda ayudar para utilizar algunos de los teoremas, ya sea el de Pitágoras, teoremas de senos o teoremas de cosenos, pero para eso requerimos un poco más de información. En este caso, dado lo que se nos está ofreciendo en el dibujo inicial, en la información inicial, pues podemos observar que se nos dan distancias. Ajá. Y de esta manera podríamos definir el ángulo que forman con respecto a alguna línea los propios elementos. Y dado que las fuerzas llevan las mismas direcciones que los elementos, pues el ángulo que encontremos será equivalente también en el diagrama o triángulo de fuerzas que acabamos de desarrollar. Por ejemplo, dada la información del dibujo, podremos encontrar el ángulo de la horizontal con el elemento BC. O sea, lo podríamos llamar alfa. Este ángulo estaríamos de acuerdo que viene a ser el mismo que si yo planteo una línea imaginaria horizontal en este punto, pues la fuerza BC tiene la misma dirección que el elemento BC, pues por lo tanto este ángulo aquí también sería alfa. Y alfa es posible de calcular dada la información con la que se cuenta en términos de distancias. ¿Sí? Sabremos, por ejemplo, que aquí se forma un triángulo rectángulo imaginario, donde tendríamos para alfa como cateto adyacente, tendríamos 3 metros. Esta distancia que está denotada en la parte superior plantea que el cateto adyacente sería de 3 metros, mientras que el cateto opuesto al ángulo alfa sería de 4 metros. Y pues, por lo tanto, alfa es calculable. Y de esta manera podríamos definir ese ángulo. Ahora, haría falta un ángulo más, una porción más del ángulo, para poder encontrar el ángulo total que forma la fuerza BC con la fuerza BA. A este ángulo lo podríamos llamar beta. Y este ángulo, ¿dónde se podría encontrar con la información dada en el dibujo inicial? Bueno, pues beta lo podremos encontrar aquí, en este punto. Verán. Pues aquí también se forma un triángulo rectángulo y pues para esto vamos a utilizar la fuerza AB, la fuerza AB, y aquí estaría beta. Ahorita vamos a plantear el por qué. Este beta pues es calculable debido a que se tendría que para beta el cateto adyacente sería de 3 metros, mientras que el cateto opuesto sería de 1.25, y de esa manera, mediante la función tangente, podríamos encontrar a beta. Ahora, ¿por qué beta equivale a lo que se plantea en la parte del dibujo inicial?
Bueno, debido a que si prolongamos la línea de acción de la fuerza del elemento AB, pues podríamos fácilmente visualizar que aquí, con esta horizontal, pues se plantea que el ángulo beta es la horizontal y la pendiente del elemento AB, pues aquí estaría planteando beta. Bueno, y esto por el tema de ángulos congruentes, pues se sabe que dado que esta línea intersecta la horizontal, estos ángulos que se están planteando de manera opuesta, pues tienen que ser el mismo, de la misma magnitud. Entonces, bueno, pues de esta manera le podremos definir un valor a ese ángulo beta y de esta manera podremos conocer un ángulo interno del triángulo de fuerzas. Ahora, pues ya conoceríamos un ángulo interno. ¿Es posible conocer otros más? Yo creo que sí. Es cuestión de analizar la información con la que se cuenta en la parte superior y poder trasladarla, bajo cierto razonamiento, poder trasladarla al triángulo de fuerzas. Y de esa manera se va a poder encontrar los ángulos restantes. Un ángulo que se podría encontrar fácilmente y poder trasladar su equivalencia al triángulo de fuerzas sería este ángulo. Este ángulo de aquí, si lo llamamos gamma, lo podremos trasladar fácilmente al triángulo de fuerzas de esta manera. Sabemos que este ángulo se forma con la fuerza de 84 kN y el elemento BC. Bueno, pues de aquí podremos observar que tenemos justamente ese ángulo formado dentro del triángulo y estaría planteado aquí. Tenemos la fuerza vertical, una línea vertical, y tenemos una línea con la pendiente del elemento BC, que sería la fuerza BC. Entonces este sería gamma. De esta manera estamos trasladando las equivalencias. Bueno, ¿y gamma es calculable dada la información en la parte superior? Sí, pues para gamma el cateto adyacente serían 4 metros y el cateto opuesto sería 3. Y de esta manera, aplicando la función tangente, podríamos relacionar toda esta información y posteriormente deducir a gamma. Bien. Bueno, ahora plantearé los valores de estos ángulos y ya con esta información seguro ya sería posible encontrar algunas de las magnitudes de las fuerzas desconocidas en este momento. Además de que, dada con la información que se tiene, pues ya se podría conocer también el ángulo, el otro ángulo que está aparentemente desconocido, pero dado que en los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de ser 180 grados, y como conozco dos de ellos, bueno, pues se puede plantear una ecuación y poder definir el ángulo faltante. Bien, aquí ya he colocado las ecuaciones utilizando los datos para poder definir lo que son los ángulos alfa, beta y gamma. Verán, la función que utilicé fue tangente. La función tangente de algún ángulo pues relaciona al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Simplemente hay que trabajar con el ángulo que queremos deducir. Si en este caso queremos deducir el ángulo beta, pues la relación se hace que su cateto opuesto sería este de aquí. Este sería el cateto opuesto de beta y es equivalente a 1.25. Y el cateto adyacente, pues este sería el cateto adyacente del ángulo beta y sería 3. Bueno, pues ahora simplemente para conocer a beta hay que pasar la función tangente hacia el otro lado. Y de esta manera lo podremos plantear como arco tangente o como tangente a la menos 1. Va a depender de la calculadora que estemos trabajando. Pero viene a ser la misma función. Entonces, de esta manera podremos observar que la definición de un ángulo queda planteada con la función tangente a la menos 1 o arco tangente de la fracción planteada por
el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y utilizando esa lógica, pues se escribe ya de manera directa cómo se definiría tanto a beta como a gamma. Entonces, para gamma, su cateto opuesto, aquí se dice que es 3, veamos. Su cateto opuesto, hay que colocarnos donde está gamma. Su cateto opuesto, pues sería este lado de aquí, esta longitud. Entonces, esa longitud es equivalente a lo que está planteado en la parte superior, que dice que es 3. Y el cateto adyacente, que sería el que está en el denominador de la fracción, pues sería todo este lado vertical. Y bueno, la información me la está planteando la cota de 4 metros. Y bueno, de esta manera, bajo esa dinámica, está planteada alfa. Y los ángulos los ángulos serían los siguientes. Bien, estos fueron los ángulos que obtuve. Para beta, 22.62 grados. Siempre hay que analizar cómo tenemos configurada nuestra calculadora para saber si lo que estamos obteniendo son grados o son radianes. Bueno, en este caso yo obtuve grados. Y beta son gamma serían 36.87 grados y alfa serían 53.13. Bueno, ya con esta información pues podremos posteriormente trasladarla al triángulo de fuerzas y trabajarla con el objeto de deducir las incógnitas que son la fuerza BC y la fuerza AB, las cuales sabemos que son las que estarían actuando en los elementos AB y BC. Bien. Ahora, para resolver el triángulo de fuerzas, pues vamos a hacer uso de los teoremas, en este caso, teorema de seno o teorema de coseno. Hay que tenerlos presentes. Estoy aquí colocando unas imágenes para apoyarme en el planteamiento de las ecuaciones de cada uno de los teoremas. Aquí hay que analizar qué teorema me va a funcionar, dada la información con la que cuento. Y voy a utilizar teorema de senos o teorema de cosenos debido a que estoy trabajando con un triángulo no rectángulo. Cuando tengo un triángulo rectángulo, bueno, pues me voy con teoremas de Pitágoras. Teorema de Pitágoras y, bueno, el que más frecuentemente utilizamos. Y, bueno, en este caso, dado que es un triángulo no rectángulo, pues aplican los teoremas de senos o teoremas de cosenos. Y aquí, dado que cuento con información referente a un lado y sé que cuento con cualquiera de los ángulos internos, bueno, pues es fácil, analizando el planteamiento de cada uno de los teoremas, que el teorema de senos es el que me va a funcionar, debido a que aquí yo puedo seleccionar cualquiera de las igualdades. Entonces, en esto vean que se considera un lado seno del ángulo opuesto a ese lado, porque alfa es el ángulo opuesto al lado que está planteado en el numerador, y de esa manera es como está estructurado cada una de las expresiones. Y bueno, de esa misma manera yo podré estructurarlo para el caso de mi triángulo. ¿Por qué no utilizar coseno? Bueno, porque en coseno véase que lo que se está planteando en cada una de las expresiones pues son los mismos lados en las ecuaciones. Entonces aquí voy a tener una ecuación con más de una incógnita, y de esta manera no podré definir la fuerza que necesito o el lado que requiero. En este caso, con teorema de seno sí puedo plantear una ecuación donde solamente esté una incógnita. Veamos. Verán. Si mi primera intención es conocer, por ejemplo, a la fuerza AB, pues construir la ecuación teniendo en cuenta el teorema de coseno sería lo siguiente. Planteo la fuerza AB, voy a escribir la ecuación, voy a ir construyéndola. La fuerza AB representa un lado, así como el carácter A
representa también un lado. Luego, recuerden que en teorema de senos, pues es construir fracciones y por lo tanto eso corresponde al numerador. En el denominador iría seno de un ángulo. En este caso aquí se está planteando alfa, debido a que corresponde al ángulo opuesto al lado que se planteó en el numerador. Y debido a que yo planteé en el numerador a la fuerza AB, pues el correspondiente ángulo que tengo que plantear en el numerador pues sería el opuesto, utilizando la misma lógica que se aplicó en el teorema especificado en la figura. Entonces, el opuesto a esta fuerza que planteé en el numerador pues sería gamma. Por lo tanto, aquí sería gamma, la cual es un dato conocido. Gamma es un dato conocido. Y esto va a ser igual, bueno, aquí analizando que en este extremo de la igualdad, la única incógnita es la fuerza AB. Hay que tener siempre en cuenta las incógnitas que vamos teniendo en la construcción de la ecuación. Ahora, el otro extremo, pues va a ser también una fracción. Eso es lo que me especifica el teorema de seno. ¿Y de qué manera? Bueno, pues ahora la idea es construir un extremo izquierdo de la igualdad en el que todo sea algún dato conocido. Pues si planteo una incógnita, ya tendría una ecuación con dos incógnitas y no me serviría de nada. Entonces, por lo tanto, el lado que voy a plantear en el numerador pues sería un lado que conozco. En este caso sería 84. No voy a plantear el lado de la fuerza BC debido a que plantearía una segunda incógnita en una ecuación y eso es algo que no estoy buscando. Bueno, debido a que 84, así lo vamos a dejar, 84. Recuerden que en el denominador pues va la función seno, de ahí el nombre del teorema. Entonces, y dentro pues va un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo opuesto al lado que seleccioné o que planteé en el numerador de dicha fracción. Entonces, ese ángulo pues es el formado por la suma de estos dos ángulos, alfa más beta. Entonces, aquí voy a poner que sería alfa más beta. Bien, de esta manera, pues ya todos son datos conocidos excepto la fuerza AB. Y pues pasando seno de gamma hacia el otro extremo de la igualdad, hacia el otro lado del extremo de la igualdad, multiplicando, pues podríamos dejar de manera aislada a FAB y plantear pues su magnitud. Y quedaría de la siguiente forma. De esta manera obtengo que al pasar hacia el otro lado el seno de gamma y sustituyendo los valores adecuadamente, pues me da como resultado que la fuerza AB es de una magnitud de 52 kilonewton. Sí, sabremos que 84 tenía unidades de kilonewton. Entonces, lo que sale de la función seno, de las funciones trigonométricas, tanto seno, coseno o tangente, son valores adimensionales, es decir, no tienen dimensión, por lo tanto no altera la unidad que ya está especificada en el numerador de 84. Entonces es por ese motivo que queda kilonewton. Y bueno, ahora sería conocer la siguiente fuerza, la fuerza BC. Y en este caso, pues podríamos continuar aplicando teoremas de senos o aplicar teoremas de cosenos. Pues en este caso ya conocemos más de un lado. Entonces ya conocemos dos lados del triángulo, conocemos a la fuerza AB y además a los 84 kilonewton la fuerza vertical, y por lo tanto podríamos aplicar teorema de cosenos o continuar con lo que ya tenemos bien trabajado, que es teorema de senos. Y bueno, entonces la fuerza restante quedaría de la siguiente manera. La expresión para
encontrar a la fuerza BC, opté por utilizar teorema de senos. Y bueno, por lo tanto, pues planteo la fracción donde se encuentra la fuerza que quiero encontrar, que es la fuerza BC, y la divido entre el seno del ángulo opuesto a dicha fuerza que quiero encontrar. Y bueno, el ángulo opuesto sería este ángulo. Y recuerden que este ángulo se pueden deducir sabiendo que la suma de todos los ángulos da 180, la suma de los ángulos internos. Bueno, pues si a 180 le resto los otros dos ángulos, pues quedaría el ángulo que requeriría en ese, que es justamente el opuesto a la fuerza BC. Por eso que está aquí planteado de esta manera, para poder definir a ese ángulo faltante, que lo podríamos llamar teta. ¿Sí? Entonces teta sería igual a 180 menos alfa menos beta menos gamma. Y esto lo igualo a... Bueno, aquí opté por utilizar la fuerza AB, que ya la conozco, pero también pude optar por utilizar la fuerza de 84, así como lo utilicé en la anterior. Aquí lo que va a cambiar es el denominador, dependiendo de lo que yo seleccione en el numerador. Debido a que seleccioné la fuerza AB, pues utilizaría a gamma como el ángulo opuesto utilizado en la función seno del denominador. Y bueno, aquí todo es conocido excepto la fuerza, que es la que quiero conocer, y por lo tanto, pues la fuerza, despejando, sustituyendo y calculando, la fuerza BC quedaría igual a... Bien, tendríamos la fuerza BC de 80 kN. Ok, ahora, pues de esta manera ya resolvimos cada una de las fuerzas de los elementos AB y BC. Sin embargo, nos hace falta conocer el elemento AC. El elemento AC, y para definirlo, pues podríamos analizar el nodo A. En el nodo A se podrían plantear las fuerzas que están actuando en dicho nodo, y de esta manera definir la fuerza que estaría actuando en el elemento AC. Si realizamos un diagrama de cuerpo libre del nodo A, encontraríamos que estarían actuando estas fuerzas. Sabemos que el elemento AB se encuentra a tensión, por lo tanto, estaría produciendo en el nodo A una fuerza en esta dirección. Los trataría de separar en esta dirección. La magnitud, pues esa ya la determinamos cuando analizamos el nodo B. Entonces, la misma magnitud que obtuvimos en la fuerza AB sería la misma magnitud que vamos a utilizar para la fuerza AB en el nodo A. ¿Y qué otras fuerzas estarían actuando? Bueno, pues el elemento AC puede trasladarse debido a cómo está unido en el nodo C. Por lo tanto, pues se puede realizar una deformación, se puede tensar, y por lo tanto tiene libertad a trasladarse de manera vertical, y por lo tanto se puede desarrollar una fuerza que la vamos a plantear, la fuerza AC. Y además existen otras fuerzas que son debido al tipo de apoyo que se tiene en el nodo, y que es un tipo de apoyo conocido como articulación. Y este tipo de apoyo pues plantea dos tipos de reacciones. Una reacción en la dirección X y otra reacción en la dirección Y. Bien, la forma de resolver esto, debido a que lo que conocemos nada más es la fuerza AB, y se estarían planteando como fuerzas desconocidas tanto las reacciones en el nodo A, la reacción AX y la reacción AY, y además una fuerza desconocida que es la que nos hace falta para completar el problema, que es la fuerza que estaría desarrollándose en el elemento AC. Bueno, pues
desarrollar el método que aplicamos anteriormente dibujando algún triángulo aquí sería muy complejo, dado que contamos con más de 3 fuerzas. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es conocer las reacciones AY y AX analizando de manera completa la estructura. Si analizamos de manera completa la estructura, podremos conocer las reacciones que estarían ocurriendo en los apoyos. Por lo tanto, las reacciones que se podrían plantear para el diagrama de cuerpo libre completo, de la estructura completa, sería esta, con las reacciones AX, AY y la reacción en el apoyo C, llamada CX, debido a que es un tipo de apoyo conocido como patín, pues solamente tiene restricción al desplazamiento en la dirección perpendicular a la superficie de apoyo. Ahora, pues lo que nos interesa conocer sería las componentes de la reacción en el nodo A. Y aquí podríamos utilizar de las ecuaciones de equilibrio, pues sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de momentos en algún punto. Por sumatoria de fuerzas en Y podremos deducir que la fuerza AY pues viene a ser equivalente a los 84 kilonewton. Pues cuando se plantee la ecuación quedaría los 84 menos 84 kilonewton más AY igual a 0. Y despejando AY, pues encontraríamos que AY realmente es igual a la fuerza vertical. Por lo tanto, aquí la podremos plantear como 84 kilonewton de manera directa. Y la fuerza AX, pues la podríamos encontrar mediante un análisis de momentos. En el punto, en este caso podríamos aplicar en el punto C. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. El planteamiento sería sumatoria de momentos en el punto C igual a 0, en el sentido contrario de las manecillas de reloj sería positivo. Y por lo tanto, pues habría que analizar de aquí la ecuación que surge, y para ello pues nos tendríamos que posicionar en el punto C. La dinámica sería esta: ¿qué fuerzas generan momento en este punto, en el punto C? Pues sería la fuerza de 84 y la fuerza AX, mientras que CX y AY no producen momento en el punto C debido a que las líneas de acción de dichas fuerzas intersectan el punto de apoyo o el punto de análisis. Bueno, por lo tanto, vamos a considerar las que sí, y sería 84 kilonewton multiplicada por una distancia, y la distancia sería representada por una línea recta que intersecte a la línea de acción de la fuerza y forme 90 grados con ella. Y esa sería una línea que podría ir de esta manera. Aquí se genera la intersección con la línea de acción de la fuerza, y aquí se generan 90 grados en este punto de intersección. Por lo tanto, serían 3 metros. Y de esa manera quedaría 84 por 3. Luego, el signo. El signo sería positivo, debido a que esta fuerza genera un momento en el punto C, una tendencia a giro alrededor del punto C en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, quedaría positivo. Ahora, la siguiente fuerza que produce momento sería la AX, y esta AX produce un momento negativo con respecto a C, debido a que pretende desarrollar un giro con respecto a C a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, se queda negativo, y sería la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? Pues una distancia que sea representada por una línea que
una línea recta que vaya e intersecte a la línea de acción de C y en su punto de intersección sea de 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Y esa línea sería representada por la suma de 1.25 más 4. Y esto sería igual a 0. El planteamiento que se escribió aquí, sumatoria de momentos igual a C, desarrolla o construye esta ecuación. Y de aquí pues ya nada más hay que despejar y aislar a X y quedaría de la siguiente forma. Sería de 48 kilonewton. Bien, ahora pues ya tenemos conocidas estas fuerzas. En el diagrama de cuerpo libre del nodo A tenemos que la fuerza AY es de 84 kilonewton. La fuerza AX es de 48. Y conocemos la fuerza AB, que es de 52. Bien, pues aquí, ¿qué podríamos hacer? Descomponer la fuerza AB en su componente X y en su respectiva componente Y, es decir, encontrar una fuerza AB X y una fuerza AB Y, y de esta manera poder aplicar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para poder encontrar a la fuerza AC. En este caso, debido a que solo queremos conocer a la fuerza AC y la fuerza AC va en la dirección Y, pues simplemente tendríamos que construir una ecuación dada por el planteamiento de sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba, positivo. Por lo tanto, comenzaríamos con AY y las siguientes fuerzas que van en la dirección Y, pues sería estas otras dos. La componente de FAB, que está planteada de manera negativa, por lo tanto, vamos a considerarla de esa manera. Va a ser menos. ¿Y cómo podríamos calcular esta fuerza ABY? Bueno, pues aquí se forma un triángulo, rectángulo, de fuerzas, donde la hipotenusa sería FAB. Y donde tendríamos como ángulo, tendríamos el ángulo beta, que ya fue calculado anteriormente. Y bueno, si tenemos un ángulo, tenemos la hipotenusa, pues podremos definir cualquier cateto. En este caso, la componente que es opuesta al ángulo beta. Y la manera de hacerlo sería la hipotenusa por seno del ángulo beta. De esa manera, todo esto sería la fuerza ABY, o la componente de la fuerza AB en la dirección Y, de cualquier manera que lo queramos plantear. Luego, ¿qué otra fuerza actúa en la dirección Y? La fuerza AC. Entonces, ¿de qué manera va? Va hacia abajo, por lo tanto es negativa. FAC. Y serían todas las fuerzas que viajan en esa dirección, por lo tanto, ya solamente se iguala a 0. Lo siguiente sería despejar y aislar la fuerza FAC, debido a que sería la única en cuestión desconocida, y por lo tanto quedaría de la siguiente manera. Aquí está planteada la ecuación. Al sustituir los valores, encontramos que FAC sería igual a 64 kilonewton. Bien, de esta manera pues ya tenemos definido todas las fuerzas que estarían actuando en cada uno de los elementos. Y estaríamos planteando la resolución del problema. Muchísimas gracias.